Bienvenidos y bienvenidas a cada una de las personas que se integran a este encuentro virtual. Vamos a conversar hoy día de cómo esta pandemia puede ser observada y analizada en términos de una perspectiva global. Faltan algunos minutos aún para dar inicio. Ya les presentaré a quienes son nuestros y nuestra panelista. Así que damos este espacio de minutos restantes para las 3 de la tarde para que las personas se sigan incorporando a este espacio de discusión y de aprendizaje, por cierto. Antes de iniciar y como instrucción general, para todos quienes están siendo parte de este conversatorio, vamos a tener a nuestros panelistas 30 minutos cada uno, ¿sí? En ese espacio ustedes podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat, eh, y allí podrán orientar su interrogante a alguno de los dos en especial, o si es para ambos, la dejan abierta, ¿ok? Y eso lo trataremos sobre el final de ambas exposiciones en los últimos 30 minutos para que podamos enriquecer esta conversación y discusión con lo que ustedes también tengan como interrogantes o comentarios también. Así que esa va a ser la vía de conversación con ustedes a través del chat, posterior a que nuestros panelistas tengan sus intervenciones. Bien, siendo entonces las 15 horas, les saludo cordialmente, en especial primero a nuestra primera panelista, la doctora Luisa Teresa Cremonese. Ella es cientista política con una especialización en derechos humanos y con una larga trayectoria en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el trabajo con personas refugiadas. Esto, entre otras cosas, la ha tenido con activa participación en trabajos en Upala, en Costa Rica, en Pasto Nariño, también en Chile, en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. No sé si lo dije bien, doctora. Y seguramente nos podrá aportar una interesante mirada respecto de lo que en términos globales está ocasionando esta pandemia, fundamentalmente orientada a lo que pasa con las personas refugiadas. Observaba datos de lo que ocurre en Chile, donde gran parte de esas personas también buscan asilo, particular situación que viven las personas de Venezuela. Y usted, entiendo, doctora, también estuvo en Chile y nos podrá contar de aquello. Así que
un gusto saludarla, ya le daré su oportunidad de tomar la palabra. Y saludo también al doctor Joan Benach, amigo de esta casa, del PIRI, que es el programa internado rural en el que me toca participar, y de la maestría de salud pública, que estuvo el año recién pasado conversando con nosotros, y uno de los temas centrales que él planteaba era que la desigualdad, que las inequidades eran nuestra peor epidemia. Y sobre eso también se ha referido en estos tiempos de coronavirus, sobre todo atendiendo al caso español. El doctor Joan Benach es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, es también máster y doctor en Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, miembro fundador de Científicos por el Medio Ambiente, CIMA, y es hoy día profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra. Allí, entre otras cosas, trabaja en la unidad de investigación en salud laboral del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, y dirige el grupo de investigación en desigualdades en salud, que es su tema principal de abordaje, por el cual ha publicado más de 100 artículos y muchos libros, y evidentemente será complementario con lo que la doctora Cremonese también nos pueda plantear. Así que les saludo gustosamente, les agradecemos su participación en estos tiempos de mucha virtualidad y demanda también de ser parte de espacios de discusión, que entiendo es agotador también, pero por esto mismo valoramos mucho más su participación. Así que, sin más, doctora Luisa, la invito a tomar el micrófono. Son 30 minutos que tendrá para usted poder conversar con nosotros, y después traspasaremos las preguntas que sobre el final las personas que nos acompañan. Bienvenida, doctora. Mil gracias, Gonzalo. Bueno, me da mucho gusto de ver tantas personas participando, algunas personas conocidas, queridas amigas y amigos, y otras personas. Bueno, espero de poderle aportar algo de interés. Le comento de antemano que he decidido de abordar el tema que ustedes me propusieron desde un ángulo particular, desde el punto de vista de las mujeres y el impacto en ciertos sectores de la vida de las mujeres que esta pandemia, que este COVID-19 ha tenido. Y quisiera llevarlos a hacer un pequeño viaje en 3 países y en 3 continentes diferentes. Obviamente estará Chile, país que tengo en el corazón y que pues espero poder volver a visitar pronto. Está Italia, donde me encuentro en este momento preciso y que es mi país de origen, y está la República Democrática del Congo. Yo estuve trabajando en Kinshasa varios meses después de haber salido de Chile, y ahí me encontré cuando empezó la pandemia. Me repatriaron por cuestiones bueno, de que la situación era un poco complicada ya, pero desde mi casa sigo trabajando para la operación del ACNUR, de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, y bueno, aportando bueno, lo que se pueda desde acá. Con respecto al tema, yo he organizado un poco mi pequeña charla alrededor de unos sectores, de los cuales abordaré solamente algunos aspectos, porque si no, pues necesitaríamos un taller completo. Abordaré el tema económico, la salud, el trabajo del cuidado, el trabajo doméstico en la casa, el tema de violencia de género, el tema de las mujeres en crisis humanitarias, y cerraré con, bueno, espero una voz de esperanza con respecto a un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de vida, que esperemos podremos ser en grado de construir a raíz de esto que estamos viviendo todos. Bueno, con respecto al tema economía, me llamó mucho la atención los datos y las cifras que tienen que ver con la ocupación de las mujeres y la comparación entre el tema ocupación de las mujeres antes del COVID y ahora, que a pesar que no hayan pasado demasiados meses, pero ya tienen un impacto bastante fuerte en la vida de todo el mundo, pero de las mujeres de forma particular. Si arrancamos desde Italia, podemos ver
que la ocupación pre-COVID de las mujeres en Italia no era altísima, era de hecho la más baja de Europa. Estamos hablando del 49.5% de mujeres ocupadas, de mujeres que en edad y de poder trabajar, efectivamente tenían un trabajo formal. Eso puede tener muchas razones, pero también es cierto que en Italia, con respecto a otros países europeos, todavía hay un nivel de informalidad bastante persistente. Y lo que se notó es que mientras las mujeres con empleos formales entraron en los mecanismos estatales de apoyo y de subsidio, las mujeres que estaban en el sector informal se encontraron en una situación extremadamente complicada porque le venía a faltar no solamente el ingreso, sino también toda la red de cuidado, toda la red de asistencia y de apoyo que le daban las escuelas, las guarderías, los abuelos o otros miembros de la familia que hubieran podido ayudar en cuidar a los hijos y a las hijas. Y de hecho se encontraron en una situación bastante complicada. Se deterioró definitivamente la calidad de la vida, sobre todo de mujeres de escasos recursos, de trabajos informales y mujeres que son jefas de hogar. Un paralelo muy parecido a lo que pasó en Chile o lo que está pasando en Chile, ¿no? Donde vemos que también el desempleo creció. Es definitivamente más alto el desempleo femenino con respecto al desempleo femenino del año pasado. El número de mujeres ocupadas en Chile también colapsó. Ustedes tenían un nivel bastante alto, entre 52 y 53% de mujeres empleadas, y ahorita estamos al 47 y algo por ciento. Parece que en 3 meses se hayan borrado 10 años de avances de pasito a pasito que Chile había dado con respecto a la mujer y al ingreso al mundo laboral de las mujeres. Discurso muy diferente para la República Democrática del Congo. Y aquí hablamos de mujeres desplazadas, mujeres refugiadas, mujeres que de por sí viven una situación de informalidad total y absoluta. No hay, pues, son raros los casos de mujeres que puedan conseguir un trabajo que haya por lo menos una apariencias de normalidad. La mayoría son mujeres que se tienen que ganar la vida yendo al mercado, trabajando en la agricultura y haciendo las cosas básicas para la sobrevivencia. Y si bien el efecto COVID en Congo todavía no ha sido tan impactante como ha sido en Italia definitivamente, pero como está siendo en Chile también o en otros países, el Congo tiene una situación muy parecida a la situación COVID, que ha sido la situación de ébola y que es la situación de ébola, que es una enfermedad que ha golpeado fuertemente la parte este del Congo, sobre todo el Norte Kivu, y ahora está golpeando la parte del norte del país, la región del Ecuador. Y ahí vemos que los mecanismos son muy parecidos a los que estamos viendo ahora. Y un estudio sobre las consecuencias del ébola digamos, en el desempeño económico de las mujeres nos indica que a raíz de la epidemia se profundizaron las desigualdades de género. Y es lo que tememos que pase también en nuestros países a raíz de lo que estamos viviendo. Bueno, pasamos al tema salud. El tema salud es crucial. Es crucial porque en un momento de pandemia, en un momento de enfermedad, lo que uno quiere, lo que uno aspira es tener una respuesta de salud coherente, una respuesta de salud efectiva. En Italia hubo un poco de todo. Hubo unas regiones donde el sistema de salud es todavía totalmente público, como el Véneto, que es la región donde me encuentro yo, en Padua. La respuesta ha sido fantástica. Es decir,
si algo nos llevamos a casa de esto es que la salud tiene que ser pública, punto. No puede ser otra cosa. Lombardía, que en los últimos 20 años es una región al lado, es donde está Milán, por decir. Es una región muy desarrollada, rica, una próspera, con mucho, mucho movimiento económico. Bueno, en Lombardía en los últimos 20 años han empujado una privatización de los servicios de salud de manera muy fuerte. Y miren qué pasó. Ahora, de pronto vamos a tener que mirar más estudios para ver si esto es cierto o menos, pero lo que nos indica es que la salud privada o privatizada o semiprivada, semipública, no ha respondido de la manera tan efectiva como pasó en el Véneto, donde inmediatamente todos los protocolos se adoptaron en todos los centros de salud, donde la respuesta fue organizada y armónica. En Lombardía cada quien hacía como le parecía, como se le daba la gana, sobre todo al inicio cuando no había una directiva fuerte del nivel central. Entonces lo que ahí vemos es, si comparamos la respuesta de la salud semiprivada de la Lombardía y privada y la salud pública, totalmente pública, que encontramos en el Véneto, y estamos al lado, las dos regiones están al lado. Padua se encuentra a menos de 300 kilómetros de Milán, pero fue completamente diferente y el número de muertos de Lombardía lo demuestra. Lo demuestra porque fue la región más golpeada, donde el número de muertos fue en absoluto el más alto y también donde el personal de salud se enfermó más, donde hubo una descoordinación entre entidad a entidad y entonces si uno estaba sobrecargado de pacientes, no tenía cómo derivar pacientes a los otros centros de salud. Entonces, total, una lección aprendida, y esto se habla abiertamente a nivel de gobierno, a nivel público también, es que la respuesta, que la salud tiene que quedar en mano del Estado y tiene que ser pública y no por partes. Tiene que ser una respuesta coordinada y bueno, en el caso nuestro lo que vimos es que también fue bastante efectiva con respecto al trabajo en el territorio. Es decir, luego apoyar los pacientes que no se atendían en el hospital y que se podían atender en la casa. Mismo yo y mi hijo que tuvimos que volver a Italia en el medio del desastre total, nos siguieron diariamente para ver si desarrollábamos síntomas, obviamente hicimos la cuarentena y todo esto. Bueno, viendo lo que está pasando en otros países, vamos a la República Democrática del Congo. En Congo, yo estoy en este momento involucrada en el proceso de preparación y respuesta para el COVID, sobre todo en los campamentos de refugiados. Ahí lo que tenemos que hacer es asegurarnos que hayan las medidas para aislar eventuales casos sospechosos o personas que tienen que hacer la cuarentena y centros de tratamiento básicos. Pero le estoy hablando de zonas donde la respuesta de salud por parte del Estado es prácticamente nula. Los centros que estamos montando nosotros, que son muy básicos, son mucho mejores de lo que puedes encontrar afuera. Y este es un problema, porque obviamente si en el momento en que se necesitara una forma de tratamiento más profunda, más delicada, pues ahí vamos a tener dificultades en hacerlo. La cosa positiva es que la población a las cuales nos estamos dirigiendo conoce el ébola, sufrió la pandemia del ébola y las medidas de prevención y de cuidado son muy parecidas, es decir, distanciamiento físico, lavarse las manos, mantener, bueno, lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y en la medida de lo posible, en los campamentos ya fue relativamente sencillo aplicar ciertas normas. Aún sí, lamentablemente, hay varios de los sitios donde igual la gente tiene que salir por agua, tiene que salir porque tiene su terreno que tiene que cultivar. Es decir, por cuanto sea, no se puede bloquear por completo la economía
tan precaria de esas zonas, sobre todo rurales, porque simplemente la gente se moriría de hambre. Obviamente tenemos un programa de apoyo alimenticio con el Programa Mundial de Alimentos que nos permite de complementar lo que la gente logra por su cuenta, pues producir o conseguir. Sobre el tema salud en el Congo, lo que hemos visto, una cosa problemática, es que cuando surge una pandemia, como fue en el caso del ébola, y tenemos miedo que pase lo mismo con este COVID, es que inmediatamente baja la solicitud de servicios de salud por parte sobre todo de las mujeres, pues por dos razones esenciales. Una, porque el distanciamiento y todo esto implica una carga de trabajo más sobre ella. Y dos, porque tienen miedo de exponerse eventualmente a un contagio si se acercan a los centros de salud. Lo que inmediatamente consigue de esto es un deterioro, sobre todo de todo lo que es salud sexual y reproductiva. Inmediatamente hay una falta y una problemática que tiene que ver con esa parte. Con respecto hay un tema que para mí es muy importante, es la exposición de las mujeres a los riesgos de contagio. Ahora, las mujeres hemos visto con ébola en el Congo y hemos visto en Italia con el COVID. Las mujeres tienen una exposición al virus mucho mayor, prácticamente el doble de los hombres, por el trabajo que hacen, porque, por ejemplo, el personal, esto es muy diciente, el personal sanitario en Italia que se enfermó de COVID fueron 66% mujeres y 34% hombres de personal sanitario. Y este es diciente. Bueno, uno puede decirme, hay más mujeres que están como enfermeras y tal, pero no es solamente esto. Es justamente porque son en la primera línea. Lo que pasa es que luego las mujeres han muerto de COVID en números muchos menores que los hombres. Entonces se pierde ese dato de la enfermedad, porque si uno se fija solamente, pero murieron más hombres que mujeres. Sí es cierto, pero si miramos el contagio es bastante más alto en las mujeres. En España peor todavía. El personal de salud en España que se enfermó de COVID fueron 72% mujeres y 28% hombres. Entonces, eso nos muestra cómo, y lo mismo pasó con el ébola. Las mujeres se enfermaron mucho más, pero ahí de ébola te mueres. Es decir, la mortalidad del ébola es alrededor del 70%, es decir, tienes muy poca chance de sobrevivir. Y si tú miramos los datos de los muertos de ébola recientes, de la última epidemia, las mujeres que murieron fueron el 56%. A diferencia del COVID, el ébola es muy, muy, muy agresivo con los niños y las niñas, y de hecho hubo el 28% de muertos que fueron niños y niñas. Y los hombres fueron alrededor del 15% que murieron de ébola en el mismo periodo. Y es muy, muy ligado al hecho de qué tipo de exposición tuvieron al virus. Otra cosa, es importante remarcar el hecho de que para curar esta enfermedad, para curar todas las enfermedades epidémicas, se necesita el acceso a los medicamentos y a los servicios de salud, ¿ok? Y no voy a hablar de Chile, voy a dejar a ustedes hacer los comentarios sobre Chile, que seguramente saben mejor, pero me llamó la atención una cosa con respecto a Chile, que en algún momento en su pasado, pues un amigo estuvo llamándome la atención sobre el programa de Unidad Popular en las medidas que se habían propuesto en ese entonces. La medida 25 y 26 tienen que ver con los costos de los medicamentos y el acceso a los servicios de salud. Es decir, que Chile en 1970, en los primeros años en ese periodo, había tenido una visión de verdad de salud pública, de ofrecer unos servicios a la población que ahorita serían absolutamente fundamentales y necesarios para enfrentar la pandemia de la manera adecuada.
Pasamos ahora al tema del trabajo del cuidado y aquí lo que hay que remarcar es que el trabajo del cuidado está de manera desproporcionada sobre los hombres de las mujeres. Y el valor global, nos dice ONU Mujeres, que el valor global del trabajo del cuidado es de 11 trillones de dólares en el mundo. Imagínense qué negocio. Imagínense qué carga las mujeres, sobre todo, están llevando, cubriendo lo que es todo el trabajo reproductivo, el cuidado de los ancianos, de los enfermos, de las enfermas, de las niñas, de la casa y todo esto. En Chile en particular, quisiera remarcar cómo las mujeres cargan 3 veces más de tiempo para el cuidado doméstico que los hombres. Esto implica lo que habíamos visto antes. Pierden el trabajo y no lo pueden volver a conseguir porque no tienen el tiempo de hacerlo. Perdieron su red de apoyo y van a tener que dedicarse a la familia como medida primaria. Esto también es cierto en el Congo, donde hay muchísimas familias monoparentales, bueno, de mujeres, y que en época de epidemia fueron la que bueno, sufrieron de manera más fuerte y que tuvieron que cuidar la familia y a veces de la manera más complicada posible, con escuelas cerradas, con nada de apoyo, y esto provocó esa profundización de las desigualdades de género, de lo cual hablé antes. Y además, mirando ese programa de Unidad Popular, me di cuenta que entre las varias medidas hay una que preveía la previsión social para las mujeres que trabajan en la casa. Es decir, no se hablaba todavía ni siquiera en Europa en esa época. Se empezó en los años 80 apenas a hablar de salario al trabajo doméstico o formas previdenciales que ayudaran a las mujeres a madurar, por ejemplo, una pensión. Definitivamente hay una deuda de corresponsabilidad aquí con respecto al trabajo doméstico. Pero déjenme seguir porque ya se me escapa el tiempo y quiero llegar al final porque ahí quiero compartir con ustedes unos ejemplos bonitos de esperanza. Pasamos rápidamente el tema de violencia de género. Esto necesitaría una clase de por sí solo, pero lo que quiero remarcar en este momento es cómo la violencia doméstica aumentó a nivel global, de Francia al Congo, al donde sea, del 30%. Congo no, porque todavía no ha brotado la epidemia como tal, pero en otros países por lo menos el 30% más de violencia doméstica, de casos reportados, aumento de feminicidio. Y luego hay esta odiosa literatura que sale, por ejemplo, en Italia, mataron bueno, la pareja mató a una mujer, una joven mujer, una estudiante de medicina en la casa, la mató de golpes, y ¿qué salen los periódicos, los titulares? ¿Qué dicen? Dicen, víctima del COVID. Como que si fuera el COVID que fue allá y le pegó golpe. No, esa mujer la mató, no fue no del COVID, fue del encierro del COVID, como si el encierro fuera el responsable de la muerte de esa chica y no su pareja. Y así como que toda esa literatura alrededor de la violencia, como que esfuma la responsabilidad personal de quién es el autor y el perpetrador de la violencia. No es el COVID, no es el encierro, es que hay un tema fuerte de violencia que se está exacerbando dada la situación, pero eso no quita, no limita la responsabilidad de quien cumple los hechos. Otra cosa con respecto a violencia de género, desde mi perspectiva, es violencia de género, es discriminación cuando las informaciones con respecto a la pandemia, con respecto a la enfermedad o al acceso a la cura o a las soluciones, se da de una manera que no tiene en cuenta quién la recibe. En el Congo esto ha sido un serio problema, porque si tú pasas mensajes por escrito o por medios que no son accesibles a las mujeres, ¿cómo se van a enterar ellas? ¿Cómo se van a enterar de lo que hay que hacer, de cómo que hay que hacerlo y de la gravedad de los hechos? Entonces,
esa comunicación que es míope con respecto al lector, al auditor, al receptor de la información. Es una forma de discriminación y termina siendo una forma de discriminación de género porque han sido las mujeres, en el Congo particularmente, que han sufrido más la falta de información con respecto no solamente al COVID ahora, donde estamos trabajando, espero que más o menos bien, pero con el ébola antes, con las otras enfermedades que se están llevando miles de gente en ese país. Bueno, crisis humanitarias y mujeres. Aquí voy a decir solamente dos cosas porque siendo que es mi trabajo, si me pierdo acá no me recuperan más. Entonces, con respecto a las crisis humanitarias y mujeres, quiero decir que con respecto a cuando yo empecé a trabajar en este ambiente, hicimos muchos pasos adelante. Se habla ahorita abiertamente de la centralidad de la persona que es sujeto de derechos y no simplemente un objeto de atención humanitaria, de involucrar a las personas más. Pero yo creo que este discurso tan bonito no ha realmente puesto raíces en el trabajo humanitario de la manera adecuada. No hemos logrado medirnos con refugiados, con personas migrantes, con personas que están en situación de movimiento. No hemos logrado meternos en una situación donde los empoderamos, donde los medios de ayuda lo manejamos con ellos y a veces a través de ellos, en lugar que sobre ellos. Nosotros seguimos con formas de entrega humanitaria individual, con formas de atención que finalmente, solamente en principio, empoderan a las personas, pero en la práctica los renden dependientes de lo que hacemos nosotras, organizaciones humanitarias. Y todo esto me viene como reflexión en el año 2020, en que celebramos dos grandes aniversarios. El primero es de la Declaración y Plan de Acción de Beijing, que fue la cuarta conferencia sobre la mujer, pero fue el turning point, fue el punto en que se puso un plan de acción en pie y se empezó de verdad a construir agendas sobre el empoderamiento de las mujeres. Han pasado 25 años y no es que hemos avanzado todo lo que hubiéramos querido, pero pues yo creo que vale la pena recordarla. Y el otro aniversario son los 20 años de la resolución del Consejo de Seguridad, la resolución 1325, que es la resolución sobre mujeres, paz y seguridad, donde por primera vez se plantea la centralidad del rol de las mujeres en la construcción de paz, donde de ahí derivó después en las que siguieron en la línea, derivó que la violencia sexual en guerra es un crimen de guerra, es una forma de genocidio y toda una reflexión que pone sobre la mesa y brinda más importancia a qué rol están jugando las mujeres en la guerra y sobre todo en su solución. Dicho esto, paso a la parte a la que me interesaba tocar con ustedes. Es decir, hablamos de un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo socioeconómico, un nuevo modelo de vida. He leído y visto muchísimas cosas y con muchos amigos, colegas y compañeros y compañeras hemos hablado de este tema muchas veces. En el modelo actual tenemos un sistema de mercado, un sistema neoliberista que es totalmente suicida. Pensar que un crecimiento sea siempre hacia arriba, que sea lineal, es de verdad un suicidio. Plantearnos nuestra tierra, nuestro planeta como recurso a explotar y no como casa donde tenemos que vivir es un suicidio. Entonces, ojalá que lo que nos está pasando con este COVID nos lleve a reflexionar sobre la necesidad no solamente de ajustar el modelo, a cambiarlo, porque ese modelo simplemente no funciona. El COVID-19 es una de las crisis que estamos viviendo,
Las otras no las queremos ver, no las queremos ver de la forma en que merecerían ser vistas. No queremos ver los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, que además ha sido una de las componentes que ha facilitado el desarrollo de esta epidemia. No queremos ver todo lo que estamos haciendo, la destrucción que estamos llevando a cabo del planeta, el nivel de contaminación absurdo a que hemos llegado. Al rato vamos a tener más plástico en el mar que peces. Entonces, si de veras queremos aprender algo de esto, es que tenemos que aprender nuestros límites. Tenemos que aprender que hay límite. Hay límite al desarrollo. Lo decían todavía el Club de Roma hace 30 años. Hay límites al desarrollo. Y estos límites tienen que ser los que marcan el espacio externo en donde prosperar. Pero hay límites internos también. Porque nosotros, ¿qué es lo que queremos? Todo el mundo. ¿Qué es lo que queremos? Vivir una vida tranquila, donde podamos ser cómodos, donde tengamos una zona de confort y desarrollarnos educación, salud, bienestar. Queremos estar bien. Para que las necesidades básicas sean satisfechas, es necesario, es fundamental que todos las tengan, que todos y todas tengan acceso a esas necesidades básicas, que sean satisfechas para todos. Entonces, los límites internos los dan las necesidades básicas y nuestros derechos humanos. Démosle contenido a estos derechos humanos, que no sea una simple declaración, sino que sea algo que vivimos y que ponemos como parte de nuestra comunicación, de nuestro interactuar social. Ponemos a la base de nuestro trabajo. Creemos nuestra zona de confort. Creemos en economía circular, eficiencia energética y todo lo que necesitamos para poder tener otro modelo de trabajo. Y aquí yo quiero darle unos ejemplos de resiliencia que vienen de mujeres que en los momentos de crisis han sabido reaccionar con una fuerza y con una capacidad y una visión que yo creo que deberían ser ejemplo y que deberían ser llevadas a mayor cosa. Y un ejemplo es del Congo. Cuando yo recién llegué, hablé con varios grupos de mujeres. Y ustedes saben que el Congo es uno de los países donde la violencia sexual es más violenta y más pervasiva y más expandida. Es considerado por parte de entidades de Naciones Unidas el peor país en el mundo en donde ser niño o niña. El peor. Donde digamos, la infancia en Congo, y niña peor todavía, es la cosa más difícil, sobrevivir. Bueno, entonces, en ese escenario, los grupos de mujeres del Congo del Este, de Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, donde pegó el ébola, donde están pegando los grupos armados más violentos, donde hay una situación absolutamente difícil y extenuante para nosotros también, ellas me dijeron que hay que cambiar el discurso sobre el Congo, que ellas están hartas de escuchar a nosotros internacionales y a todo el mundo que habla de cuánto feo y terrible es el Congo. Quieren que se hable de lo que hacen ellas, de la resiliencia y de las formas de respuesta a esa violencia que ellas han podido actuar, de las redes de protección para mujeres, para niños y para niñas que han podido concretar, de los sistemas de alarma comunitarios si arriban grupos armados, de la reacción con respecto al cuidado de las personas sobrevivientes de violencia. Quieren que hablemos de esto. Dicen, el Congo es ese también. Queremos mostrar otra narrativa del Congo. Y el otro ejemplo que le quiero dar es de Chile. A mí me impresionó muchísimo todo el trabajo de ollas comunitarias que se han hecho en varios barrios, en varios lugares. Y ahí, permítanme decir, yo he visto a las mujeres en primera línea siempre.
con una resistencia y una capacidad de respuesta, de organización, de entrega, de movilización absolutamente admirable, admirable. Mismo, no solamente entregando comida, sino eh, entregando a veces cuentos, cantos, momentos donde la gente pudiera relajar la cabeza y no pensar solamente en lo de la enfermedad, en la gravedad de la situación, sino que pudiera gozar de esa arte que ustedes llevan en la sangre y que de toda manera nos permite de sobrevivir, porque no es solamente con el pan que vivimos, es también nutriendo nuestro cerebro y con la capacidad de visión y de ver más adelante y eso. Y con eso cierro y le paso la palabra, pues espero que haber cumplido con la tarea. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros elementos tan interesantes y fundamentalmente por este mensaje de esperanza que hay sobre el final y que rescata y releva todo eso que hacen las mujeres para llevar al mundo a una situación mejor. Y eso creo que es parte del corazón de lo que usted nos transmite y se lo agradecemos profundamente. Hay preguntas sobre el final que también intentaremos compartir con usted que tienen que ver con esto. Ahora, para dar paso al profesor Benach, mencionar algunas cosas que él ha planteado y veremos si profundiza en ellas o nos plantea otros puntos de vista. Pero en un primer momento, en marzo, él escribía sobre que el relato oficial del coronavirus ocultaba una crisis sistémica, que la doctora Cremonese también la menciona y deja entrever esto como la crisis ecosocial que nos está afectando. Entonces, doctor Joan, un gusto saludarle. Le entregamos la palabra para que pueda también tocar con nosotros los elementos que usted considera que tenemos que mirar en esta perspectiva global vinculada a lo que está ocasionando la pandemia. Así que el micrófono es todo suyo. Bueno, buenas tardes, buenas noches aquí en Barcelona. Es un gusto para mí poder compartir un rato con todas vosotras y vosotros, con Luisa Teresa Cremonese y también, por supuesto, daros las gracias, Gonzalo. Recuerdo mucho la visita que hicimos a Temuco hace unos meses. Marcelo, Angélica, Andy, toda la gente que habéis organizado pues, este evento. Es para mí un placer estar aquí, tener un rato para hacer algunas reflexiones y compartir quizá algunas ideas. Bueno, voy a hablar en estos minutos voy a intentar tocar 4 puntos, algunos más rápidos, otros un poco más lentos, otros los daré un poco telegráficamente, porque el tiempo es el que es, pero me parece que son puntos todos ellos importantes. Voy a hablar primero de algunas características generales de la pandemia, desde la salud pública en un sentido amplio. Después voy a comentar telegráficamente algunas, creo que, de las lecciones más importantes que nos deja esta pandemia. Las causas de la pandemia, estamos viendo en estos meses, en estas semanas, cómo vemos muchas historias reales e importantes que se visibilizan sobre las personas, el sufrimiento, etcétera, y eso es clave, pero también es clave, y quizá incluso más, en algún sentido, entender las causas de todo eso, ¿no? De esos sufrimientos y de todas estas situaciones, de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Y por último, intentaré también hacer algunas reflexiones finales sobre la pospandemia o lo que puede ser la pospandemia, aunque nadie sabe cuándo va a terminar todo esto, ¿no? Bueno, voy a empezar entonces con algunas características generales de la pandemia y la salud pública. No cabe duda de que estamos ante una pandemia que marca un antes y un después en la historia humana. Es una pandemia desconocida por su globalidad y por su velocidad. Nunca ha pasado, podemos referirnos a muchas pandemias en el pasado, pero por distintas circunstancias del mundo actual no ha ocurrido una pandemia que se haya transmitido a lo largo y ancho de todo el planeta y en 6 meses tengamos la situación que tenemos hoy día, ¿no? Para ver un poco el impacto desde la salud pública, voy a dar algunos datos generales, pero voy a referirme también al caso de España, del Estado español, para ejemplificar un poco algunas ideas, ¿no? Estamos ahora mismo en una situación en la cual
según los datos oficiales, y por eso hago referencia a eso, tenemos más de 10, casi 11 millones de infectados y medio millón de muertes. España es el segundo país en el mundo con mayor exceso de mortalidad, según datos más o menos recientes. ¿Por qué digo esto? Porque creo que los datos oficiales que continuamente vemos en los medios de comunicación no reflejan la realidad. No estamos viendo todavía la realidad. Creo que vamos a tardar meses, si no años, en entender de forma global y de forma integral qué está pasando, cuál es el impacto, los múltiples impactos que tiene la pandemia. Eso no quiere decir que no podamos tener un retrato más o menos general y se ha hecho mención a un tema tan importante como el tema de género, ¿no? por parte de Luisa Teresa. Pero, sin embargo, creo que hay que reconocer eso. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso español, el exceso de mortalidad de este año comparado con el de años anteriores, y el número de muertes es muy estable en los países. España ocurren cada año aproximadamente, estadísticamente hablando, 400.000 muertes. Bien, este año ha habido un exceso de mortalidad que se acerca al 60%. Pero eso ha ocurrido en muchas otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Madrid ha superado un 175%. En una zona, antes se hacía referencia a Lombardía, en Bérgamo, según los datos que yo manejo, ha pasado del 500% en cuanto al exceso de mortalidad. Eso puede reflejar algo de lo que no sabemos todavía muy bien, pero que tiene que ver con la mortalidad por la COVID-19, pero también por otro tipo de mortalidades relacionadas con la propia infección, porque obviamente al poner en tensión todo el sistema sanitario y muchos de los procesos sociales y laborales, todo eso está influyendo, si no cabe duda, en el impacto en la salud y también en la mortalidad. Bien, en relación con el tema de la mortalidad, la pregunta que también nos podemos hacer es en quién ha afectado, hasta donde sabemos y hasta donde tenemos información fiable. Bueno, hay tres grandes ejes. Yo estoy pensando en los países donde creo que tenemos un poquito más de información, puesto que la pandemia se ha ido distribuyendo progresivamente desde China, Europa, Estados Unidos, ahora Brasil es uno de los centros también, en África está creciendo, en América Latina. Entonces, tenemos un impacto que claramente ocurre en la clase obrera, y eso incluye no solamente a la clase obrera, sino también y la clase trabajadora en general, sino a situaciones que viven los inmigrantes. Al tema de género se ha hecho mucha mención y muy acertadamente, en mi opinión, durante la exposición anterior, pero también a toda la mortalidad que ha habido en las residencias de ancianos, ¿no? Las residencias de ancianos, para darnos una idea, en España el 70% de las muertes, de esas 28.000 muertes registradas, tienen que ver con lo que ha pasado en las residencias de ancianos. En algunas regiones o algunas comunidades autónomas, el porcentaje de muertes alcanza casi el 90%. Y eso nos dice muchas cosas. Y estamos hablando de un país como España, que para muchas personas se ha dicho es una referencia desde el punto de vista del sistema sanitario. Y hay mucho que discutir y mucho que hablar, obviamente, sobre esta cuestión, porque cuando hablamos de sistema sanitario hemos de hablar de qué tipo de modelo de sistema sanitario. Hemos de hablar de atención primaria, hemos de hablar de mercantilización de la sanidad, hemos de hablar de tecnología o mal uso de las tecnologías, hemos de hablar de los servicios sociosanitarios y tema de cuidados al cual también se hacía referencia anteriormente. Sin entender todo eso y entender la salud pública en su dimensión más global, no hay manera de entender. Si uno habla y se queda solamente con el nivel de calidad mayor o menor que pueden tener los hospitales o los grandes hospitales, realmente no entendemos mucho o muy bien las cosas, ¿no? Bueno, entonces, esta situación de impacto creo que ha producido lo que algunos autores han denominado, yo también he utilizado esta expresión, una situación de medicina de la catástrofe. Una situación que se vive en muchos casos en el día a día en los países más empobrecidos y con menos recursos del mundo, puesto que muchas veces por falta de recursos lo que hay que hacer es elegir entre quién puede vivir y quién puede morir en un momento dado, y eso ha ocurrido ante el colapso que se ha producido en algunos países y, por ejemplo, también en el caso de España. Hemos visto un esfuerzo descomunal por parte de las profesionales y los profesionales sanitarios y sociales para hacer frente, muchas veces sin equipamiento, sin recursos, que han llegado tarde y han llegado mal. También se ha visto la falta de preparación que había
para hacer frente a una pandemia, no solamente porque se avisó quizá tarde, sino porque además, a pesar de muchos indicios y muchos avisos que había por parte de expertos desde hace bastantes años, los sistemas públicos y de salud pública no estaban preparados para hacer frente. Y por supuesto, y también se ha dicho, la importancia capital, fundamental, de unos servicios sociosanitarios públicos en los cuales no podemos hacer frente ni a esta pandemia ni a otras pandemias que pueden venir. Obviamente ahí hay todo un discurso que podemos discutir en relación con la mercantilización de la sanidad, pero también de la educación y otros servicios que se ha ido produciendo a lo largo de los últimos decenios, ¿no? Prácticamente cuando empiezan las grandes oleadas neoliberales en los años 70 y 80. Y sin servicios públicos, como se ha dicho, no se puede hacer nada. Es como sería inimaginable, es como privatizar el parque de bomberos, ¿no? O sea, hay el riesgo de que puedan haber incendios en una ciudad o donde sea o en un bosque. ¿Y qué diríamos si tuviéramos un tipo de incendios, un tipo de parque de bomberos privado, en el cual según haya un incendio en una parte o no haya un incendio en otra parte, pues actúa o no actúa? Es ridículo, es absurdo. Y por tanto, solamente, como también se ha dicho, con estos sistemas sociosanitarios públicos es posible hacer frente a todo esto. Por último, en este primer punto, destacar también otro elemento de lo mucho que no sabemos. Estamos rodeados de incertidumbres, continuamente están apareciendo artículos y artículos científicos y informes, pero el grado de falta de conocimiento, y eso es muy lógico y muy natural, ¿no? Porque estamos en un mundo en el cual la investigación científica pues, es lenta, tardas tiempo, tardas meses y no años, y por tanto no tenemos una claridad realmente en cuántas personas están infectadas. Se dan datos, pero sinceramente creo que son datos que no reúnen en muchas ocasiones una fiabilidad, pues a veces incluso mínima, ¿no? El hecho de que algunas personas enferman y otras no, también muchos estudios biológicos en relación con eso, pero el impacto en la salud mental de la pandemia y de la pospandemia, ¿no? Y también se ha hecho referencia a un tema tan importante como la violencia y el hecho de que todo indica de que ha ido en aumento y un aumento importante, ¿no? Y también ha hecho referencia también al hecho de la mortalidad, al cual también sabemos. Pero además tenemos lo que se da a llamar las oleadas o las nuevas olas que van a producirse una vez la pandemia pueda, esperemos, ir remitiendo en algunos países o en todo el planeta en definitiva, ¿no? Tenemos la oleada o la primera ola que tiene que ver con la mortalidad, con la morbilidad, con el impacto crónico que va a quedar en muchos pacientes, en muchas personas, todo el impacto de los sistemas, del sistema de las personas que no han podido acudir a los servicios públicos, que han quedado retrasados sus atenciones, sus enfermedades crónicas, etcétera, y todo lo que viene con la crisis económica tan fuerte que tenemos ya encima de la mesa en términos de economía, de desigualdad, de precarización y de impacto en la salud mental. Por tanto, repitiéndolo, estamos en una situación todavía de enorme incertidumbre para tener una radiografía mínimamente completa de la realidad. Por supuesto, el tema de la vacuna, hay mucha especulación sobre el asunto de las vacunas, de los tratamientos, el tema de la inmunidad de las personas, sabemos relativamente poco y por tanto todo eso nos indica que obligatoriamente tengamos que tener cierta cautela en muchas de las cosas que estamos comentando y que estamos relatando. Paso al segundo punto, el tema de las lecciones de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos deja muchas lecciones, como también bien se decía, ojalá que las personas de la humanidad pues, aprendan o aprendamos de estas lecciones, pero no va a ser fácil, en mi opinión. Creo que hay muchas razones como para pensar que quizá esas lecciones pueden ser pasajeras y que quizá a lo largo del tiempo a lo mejor puedan ser olvidadas. Ojalá que no. Por ejemplo, una lección importante, el tema de la humildad, la fragilidad humana. Una pandemia como esta, si más no durante cierto tiempo, ha mostrado, sobre todo en países ricos que no piensan, muchas personas que no piensan en estas cosas, en países donde la muerte es tabú, donde la vejez es tabú, donde el hecho de que no nos damos cuenta de lo frágiles que somos y de la interdependencia que tenemos como seres humanos desde que nacemos hasta que nos morimos,
también nuestra ecodependencia, nuestra dependencia vital del planeta, de las cadenas de producción, de los alimentos, de las personas, por supuesto, que producen todos estos productos de los cuales nos alimentamos, especialmente en las grandes ciudades, donde básicamente entran enormes cantidades de productos y se realizan servicios de una forma masiva. La importancia de la vida, por tanto, en ese resumen un poco rápido que estoy haciendo de esas lecciones me parece fundamental. Otra lección, la invisibilidad de la clase trabajadora y del tema de género, también hemos hecho referencia. Se ha calificado en muchos países de personas esenciales, de héroes, de heroínas, ¿verdad? Pero las personas que sostienen la vida, pero me temo que si volvemos a lo que se llama la vieja normalidad, vamos a entrar nuevamente en una deriva que nos puede volver otra vez de lo que a veces se conoce como el business as usual, ¿no? O seguir las formas de funcionamiento económico y demás que nos llevan sinceramente a una situación de catástrofe, una situación catastrófica en los próximos años o en los próximos decenios. Y también una lección es la lección de la ignorancia y de la amnesia. No aprendemos de muchas de las cosas que están ocurriendo. Pensemos que en estos 6 meses de pandemia han muerto 500.000 personas, según los datos oficiales, pero han muerto muchos millones, quizás 5, quizás 6 millones de niños o niñas en todo el planeta. De eso prácticamente pues, no se habla y directamente el hecho de que la pandemia haya aparecido en los países ricos obviamente es un elemento que ha producido pues, ese impacto, ¿no? Otra lección, la lección de la desigualdad, claro está. La pandemia, se habla de una pandemia y obviamente es una pandemia global, afecta a muchos países, a muchas personas, a muchos territorios, pero también afecta claramente mucho más, antes también he hecho referencia, a unos colectivos, a unos grupos sociales determinados. Hemos hablado del tema del género, el tema de la clase social, el tema de la migración, el tema de las zonas y barrios más obreros que no tienen en muchas partes del mundo la posibilidad de confinarse o de tener una vivienda adecuada. Pensemos, por dar un dato, que hay hoy día, según los estudios oficiales y algunos un poquito más críticos, 2/3 partes de la población mundial de estos 8.000, casi 1.000 millones de personas que viven en el planeta sobreviven con menos de $5 diarios. Y prácticamente hay una enorme masa de personas que no tienen la mínima protección social. Estamos hablando de 5.200 millones de personas que no tienen un sistema de seguridad social adecuado como para hacer frente a la vida o la vida cotidiana. Por tanto, estamos hablando de una pandemia y también de una pandemia de la desigualdad. No cabe ninguna duda, a pesar de lo que he dicho antes, ¿no? De la falta de información, creo que sabemos lo suficiente como para decir que esto está pasando, claro. Y eso afecta pues, a determinados colectivos, ya hemos hablado de algunos de ellos, pero podríamos añadir además a todo lo que tiene que ver con la gente que sobrevive en la calle. En muchos países del mundo el 60, 70, 75% de las personas sobreviven mediante un trabajo informal, sin ningún contrato estable, ¿no? Las personas más pobres, por tanto, en las situaciones, en los barrios periféricos, en las favelas, en las barriadas, etcétera, pero también sin olvidarnos de los internados en los campos de refugiados, los discapacitados, los prisioneros en las cárceles, personas con problemas de salud mental, etcétera. ¿Todo eso qué quiere decir? Quiere decir que si ya teníamos una situación desastrosa desde el punto de vista de la desigualdad en salud antes de la pandemia no hace otra cosa que amplificar y extender esa desigualdad y ese impacto en la salud y en la vida en general, ¿no? Creo también, y es también una lección muy rápida, no solamente la voy a citar de pasada, pero creo que merecería mucha reflexión, quizá lo podemos hacer después, todo el tema de la fe en la tecnología, como si la tecnología nos va a resolver los problemas. Los filósofos hablan de tecnolatría o de tecnofilia, ¿verdad? Esa fe según la cual la tecnología nos va a resolver los problemas de la humanidad, cuando no tiene nada que ver. Si uno quiere entender el mundo, uno tiene que entender la realidad desde el punto de vista de cómo funciona, y no es nada fácil, por otro lado, entenderlo, y uno tiene que entender cómo funciona el capitalismo. Sin entender eso no se entiende casi nada, y no se entiende la salud, y probablemente, y también voy a hacer referencia enseguida a ello, no se entiende la pandemia, ¿no? Por tanto, el tema de lo que algunos autores han llamado la tecnohumildad, la necesidad de ser mucho más humildes con esas tecnologías que hemos desarrollado, algunas para bien y otras bastante para mal,
en la humanidad a lo largo de la historia. Y eso tiene que ver también con otro gran debate, que es el debate del imaginario del progreso, y también antes se hacía referencia a esto, ¿no? Esta visión de que vamos avanzando, de que la humanidad va progresando, de que cada vez tendremos más cosas, y consumiremos más, y progresaremos, y que creceremos más. Este tipo de cosas que es absolutamente irrealizable, es imposible en un planeta finito que eso pueda suceder, es imposible mantener crecimientos del 2, del 3%, doblar la economía en unas pocas décadas. Es imposible, nos lo hemos de poner en la cabeza. Y por tanto esto nos abre también todo el enorme debate que tiene que ver con el parón del crecimiento económico. Se hacía referencia al Club de Roma anteriormente, fue publicado un informe crucial, Los límites del crecimiento, 1973. Han pasado casi 50 años de ese aviso tremebundo de cómo está la humanidad. Voy a decir alguna cosa más sobre este tema, ¿no? Y por eso también los estudiosos de la salud pública encuentran paradojas increíbles o que parecen un poco raras en todo caso, ¿no? Y es esa situación en la cual cuando hay una crisis económica, cuando baja el PIB, que de eso hablamos cuando hablamos de crisis económica en gran medida y otras muchas repercusiones que pueden producirse, la mortalidad general, ¿qué pasa? Pues cuando hay una crisis económica en general, lo que pasa es que la mortalidad se reduce. ¿Y por qué se reduce? Porque el capitalismo cuando crece genera muchos problemas, genera mucha contaminación, genera mucha precariedad, genera muchos accidentes. Obviamente cuando hay una crisis lo que ocurre es que aumentan, por ejemplo, las muertes por suicidios, pero globalmente hablando se reduce la mortalidad, lo cual es una paradoja que puede parecer extraña, pero tampoco lo es, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito muy rápidamente, eso lo voy a tocar rapidísimamente, sobre el tema de las causas de la pandemia. Mucha especulación, muchos comentarios, muchos artículos están saliendo sobre el tema, pero voy a hacer solo una reflexión. Todo indica, todo parece indicar que la pandemia o las pandemias, porque repito que el tema de la pandemia no es un tema nuevo, lo han dicho muchos autores desde hace 30 años. Bill Gates tiene un famoso vídeo, creo que fue en el 2015, diciendo que la pandemia estaba aquí, y la OMS lo dijo hace unos meses, y muchos informes de los estados mayores militares lo han dicho. O sea, no estamos ante una... Hay una película que se llama Contagio del 2011 que se parece muchísimo a lo que está pasando hoy día, si la tienen ocasión de ver, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Todo nos indica que las causas de la pandemia tienen que ver el crecimiento el aumento de cada vez más problemas con numerosas infecciones tiene que ver con los siguientes datos. Primero, con una urbanización en aumento enormemente grande, con la deforestación de grandes zonas o grandes masas forestales, con la pérdida de biodiversidad, muchos especialistas tocan este punto como un tema claro, el crecimiento de la agroindustria masiva, desde luego el turismo global y globalizado, que sobre todo en las últimas décadas se ha extendido masivamente por todo el planeta. Todo eso produce ¿qué? Produce una cascada de impactos masivo, muy difíciles de estudiar, pero que cuando integramos todos los factores, todas esas causas al mismo tiempo, creo que seguramente nos dan la hipótesis más clara de las razones de esta pandemia o probablemente las nuevas pandemias, como digo, que van a llegar en los próximos años o próximas décadas. Ojalá que no sean como esta, pero esta tengamos en cuenta que ha sido una pandemia de un virus muy contagioso, pero no especialmente letal, con una letalidad mucho más alta. Esto sería realmente una situación realmente catastrófica, ¿no? Lo que no quiere decir todos esos elementos que he dicho, que tienen que ver con el urbanismo, el turismo, etcétera, es que necesitamos una mirada caleidoscópica, una mirada integral para entender esto. Sin eso no podemos entender lo que está pasando. Necesitamos un análisis sistémico, que esa es la palabra que seguramente captura mejor esa realidad de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Esa crisis sistémica. Necesitamos una mirada transdisciplinar y eso me recuerda pues, a un autor, un economista interesante, sueco, cuando hace muchos años, Gunnar Myrdal, decía, en realidad no tenemos problemas psicológicos, problemas sociológicos, problemas politológicos, problemas ecológicos. Lo que tenemos son problemas. Y el problema hay que verlo en su integralidad. Pero ¿qué ocurre? Que la mayor parte de trabajo científico, la mayor parte, no todo, porque hay trabajo que también obviamente trabaja los elementos sistémicos, pero básicamente trabaja fragmentariamente. Y eso es útil, no cabe ninguna duda, es necesario y es útil, pero no
tan útil para entender los procesos de los cuales estamos hablando aquí, que tienen que ver con lo que antes he dicho, ¿no? Una crisis ecosocial. Bueno, y paso al último punto y así ya no me alargo más y tenemos tiempo para hacer un poco de coloquio. Y voy a tocar algunos elementos de futuro, quizá, ¿no? No sabemos el futuro, nadie sabe qué va a pasar en estos próximos meses, en estos próximos años, más allá de que todo indica que estamos ante una crisis global de una magnitud desconocida en muchos sentidos y que vamos a ir viendo progresivamente, ¿no? Eh, no se trata de ser optimista o pesimista, es lo que estoy diciendo. Yo creo que todo lo que estoy diciendo no yo querría quitar de lado es pesimista, es optimista. No, no, esto es básicamente tiene que ver con los estudios o con algunos de los mejores estudios que tenemos en la mano para entender la realidad que estamos viviendo en la humanidad, ¿no? Los aspectos sanitarios, los aspectos ecológicos, los aspectos económicos y demás. Hay muchos factores a tener en cuenta, los citaré así un poco rápido, de pasada. Por ejemplo, uno que creo que los sociólogos les importa mucho y que tiene mucho que ver con los levantamientos populares, por ejemplo, ha pasado claramente en Chile, pero también en muchos otros países, ¿no? Que es el miedo, o cuando la gente se quita el miedo de delante, ¿no? Un hecho que los historiadores le dan mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio entre los miedos, entre las personas o entre los grupos sociales más poderosos o menos poderosos, y la capacidad que tienen de hacer frente a ese miedo colectivo, no al miedo individual, sino al miedo colectivo. Y eso también, por ejemplo, se puede ligar con los fenómenos de rabia, lo hemos visto hace pocas semanas en Estados Unidos con todo el tema del racismo y demás, ¿no? Otro elemento que está adelante, y ya he hecho mención a ello, pero por reiterar un aspecto que me parece clave, no podemos entender ni la salud, ni la desigualdad, ni lo que nos viene de ahora en adelante, en realidad no de ahora, sino desde hace tiempo, pero desde luego de ahora en adelante, sin entender esa crisis sistémica a la cual he hecho referencia. No se puede entender. No es el cambio climático es seguramente lo más conocido. Pensemos que el cambio climático, tenemos datos científicos, por decir alguna fecha, proponerme una fecha, aunque hay antecedentes desde los años 50. Los científicos nos dijeron que el dióxido de carbono estaba aumentando, que eso podía producir problemas. Han pasado 30 años hasta que James Hansen, un climatólogo, dijo en el Congreso de Estados Unidos, sabemos que hay un cambio climático, está producido por el ser humano, nos puede llevar a desastres naturales o llamados naturales de muchas maneras. En el año 88, pasaron 20 años más, el cambio climático se conoce un poquito más y aparece una primera hora. El año pasado aparece con mucha más fuerza. El cambio climático es una manifestación de esa crisis ecosocial, que esa es la forma que hay que tratar, que está produciendo problemas de salud, grandes problemas, y va a producir más seguramente, migraciones, inseguridad alimentaria, precarización laboral y muchos otros problemas. Y todo eso hay que verlo con los ojos muy abiertos, repito, no con optimismo ni con pesimismo, porque no tiene nada que ver, tiene que ver con la realidad que nos viene encima. Y creo que esta pandemia es una especie de laboratorio, un laboratorio social donde ya vemos los actores cómo se están posicionando. Lo estamos viendo en todos los países, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en las Naciones Unidas, estamos viendo qué está pasando o qué puede llegar a pasar. Creo, y esa es mi opinión personal, que si no sabemos hacer frente a esta pandemia, estamos ante la última oportunidad, y no son mis palabras, lo dicen especialistas también, es casi la última oportunidad para no colapsar. Creo que si no salimos con bien de esta pandemia, vamos a entrar en una situación enormemente peligrosa. Pensemos que estamos, y también lo dicen los estudios, estamos viviendo en una situación de sobrepasamiento, o como dicen los anglosajones, de overshooting. A finales de julio de cada año ya hemos consumido el planeta, estamos consumiendo prácticamente 2 planetas, algunos países muchos más planetas, como Estados Unidos, 5, 6 planetas. Es imposible, no se puede vivir así. Eso está detrás también, no solo de la pandemia, en mi opinión, sino de muchos de los procesos geopolíticos que ahora mismo están encima de la mesa. Yo creo que hemos de tener, esa es mi visión al menos, ese tipo de mirada, y ahí, y acabaré con esto, una nota que no es demasiado optimista, pero repito que creo que hemos de ver la realidad si queremos hacer frente con esas luchas sociales, con ese papel tan importante de la mujer al cual se hacía referencia, que en mi opinión es fundamental, es crítico, yo diría que es decisivo, porque realmente
hay muchos ejemplos, y se nos han puesto algunos de todo ello, ¿no? De cómo los procesos sociales, los movimientos sociales hacen frente. Eso tiene que ver, el último punto que te quería tocar, es el posicionamiento de las élites, las grandes corporaciones, y ese crecimiento de olas neofascistas. Pues no hay otra manera de llamarlo, no se trata de ser un historiador y decir que el fascismo de hoy es diferente de los años 30 y 40. Sí, claro que es diferente, no se va a reproducir lo mismo. Pero ¿cómo podemos calificar a personas como Bolsonaro? ¿Cómo podemos calificar a personas como Trump, sino de prácticamente neofascistas y además de psicópatas? Porque son claramente psicópatas, son personas psicópatas. Pensemos que hay estudios de los psicólogos que nos dicen que en los managers de las altas empresas hay 5 veces más psicópatas que en las personas normales. Hay un pequeño porcentaje de psicópatas entre la población, personas que no tienen empatía, que son autoritarios, que son manipuladores, etcétera, este tipo de características. Si esto le añadimos con una situación global como la que estamos viviendo, donde el capitalismo está intentando buscar una nueva salida, una nueva vuelta de tuerca para llevarnos un poquito más allá de algo que no va a poder ser, precisamente por lo que he dicho, de la crisis ecológica, bueno, pues eso nos pone en una situación realmente complicada, ¿no? Eh, no quiero acabar con mucho pesimismo, en realidad, ya he dicho que esto del optimismo y pesimismo, creo que necesitamos análisis, necesitamos reflexión, necesitamos, por supuesto, organización, conciencia popular, movilización sostenida y presionar a los gobiernos y a donde haga falta. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace como se ha hecho toda la vida, con conciencia social, con acciones, pero a la vez intentando mantener una visión que ha de ser necesariamente local y global. No hay otra manera, y ahí hay mucho papel por andar en cuanto a los movimientos sociales, a los movimientos vecinales, a los sindicatos. Hemos de desarrollar esto, hemos de cambiar muchos paradigmas, entre otros los indicadores. No podemos seguir jugando con el PIB como el indicador, como que sube el PIB y vamos bien y baja el PIB y vamos mal. Esto es absurdo, no tiene ningún sentido. Hemos de también ahí hacer un cambio radical. Entonces, creo que todo eso pues, son algunos motivos de reflexión y creo que podemos seguir pues, la conversación en el debate. Gracias. Muy agradecido, profesor. Siempre es muy esclarecedor escucharle. Me quedo con una de las últimas afirmaciones que hace, que también entendía como un llamado de atención en búsqueda de una oportunidad de reconfigurar nuestra forma de vivir. Como usted dice, y lo dicen otros también, estamos ante la última oportunidad para no colapsar. Y eso me parece interesante como llamado de atención también a nuestras propias prácticas, tanto individuales como colectivas. Ahora, si fijamos un parangón entre ambas intervenciones, hay al menos 3 pilares que ustedes comparten y creo que son dignos de poner sobre la mesa para la discusión. Uno, que es la necesidad imperiosa de una sanidad pública. Ambos lo mencionan en su desarrollo. Por otro lado, también, y en virtud de esta crisis ecosocial, plantean que hay límites para el desarrollo. No todo puede ser este consumo desenfrenado que estamos viviendo. Y también hay una mención respecto de la necesidad de una respuesta coordinada, de una mirada integral y sistémica. Y sobre estas cuestiones también las personas que están participando de la discusión han planteado preguntas que les voy a compartir para que en primer punto la doctora Luisa Teresa los pueda abordar. Hay preguntas para ella y preguntas para ambos. Así que voy sobre ellas para que luego tomen el micrófono y las puedan recoger. Ingrid Alarcón hace una mención que respecto a estos desafíos que son, ¿cierto?, pareciera ser muchos, respecto de los modelos de desarrollo y de crisis de representatividad, ¿cuáles serían, en tanto desafíos, los cambios que requiere adoptar Naciones Unidas en este contexto? Esa es una primera pregunta. También hay una pregunta que le pediría a ambos que la puedan tocar, es que sobre el final Luisa planteaba la resiliencia, pero desde un punto individual de las mujeres, ¿cierto?, con los ejemplos que nos contaba, y la pregunta de Saúl Figueroa apunta a cómo esta resiliencia puede ser expresada desde lo colectivo como sociedad, y es una invitación también que hace Joan sobre el final. También Marta Romero plantea una pregunta, bueno, compleja por lo demás,
y respecto de cómo hacer tomar mayor conciencia a la población de que esta pandemia es real, que se debe tomar en serio, de que pareciera ser que en países latinoamericanos el aumento de contagios es preocupante porque algunos no se lo han tomado con tanta seriedad, de acuerdo a lo que entiendo plantea Marta. Y en ese sentido, pedirles que ambos puedan abordar esto que Andrés Cuyul, que es colega nuestro, ha planteado como esta epidemia del monoculturalismo, en donde pareciera ser que, de acuerdo como se planteaba por parte de Joan, la tecnología es la única respuesta, pareciera ser que la epidemiología y el trabajo de los números fuese la única respuesta. ¿Qué opinan de esta ubicación en lugares subalternos de los otros saberes que pudiesen ayudar a reubicar nuestra respuesta en esta pandemia? Hay una mención también de una compañera trabajadora de la salud de Lautaro, que es Cintia Mellado, que agradece el espacio y bueno, nosotros agradecemos su trabajo por lo demás. En particular para Joan hay una pregunta también que dice ¿qué estrategias de cambio significativo y de impacto se pueden implementar para lograr una transformación positiva, ¿sí?, posterior en lo económico, cultural, social, político, laboral, educativo y familiar? Que es un poco profundizar lo que planteaba en su intervención. Y finalmente, nuestro colega Jaime Neira, que lo saludamos también afectuosamente, pregunta para ambos, les pide una reflexión sobre el rol de la academia y de los intelectuales y sus epistemologías en este contexto de crisis civilizatoria. Y bueno, Viviana Ferrer toma el último punto que planteaba Joan respecto al neofascismo. Bueno, ¿cómo nos cuidamos de los neofascistas que están tan entrometidos en el poder económico? Bueno, preguntas por lo demás que no son sencillas de abordar, pero veremos la manera de poder compartir algunas reflexiones y respuestas. Tenemos para varias semanas. Doctora Luisa, si puede por favor coger el micrófono y responder. Sí, claro. Bueno, con respecto a la primera pregunta, pues gracias Ingrid por tu pregunta. Quisiera mencionar que dentro del debate en Naciones Unidas han surgido por parte del secretario general 3 puntos que nosotras las mujeres que estamos dentro del sistema hemos agarrado y estamos empujando lo más que se pueda en nuestros ámbitos. Y los 3 puntos son estos. El primero es la necesidad de asegurar una fuerte representación en temas de decisiones relacionadas al COVID de las mujeres. Hemos visto muchos debates, muchos espacios donde mismo en Italia hubo un grupo de técnicos que hablaba del COVID y no habían mujeres. No puede ser, esto no puede ser aceptable, esto no se puede hacer. Es decir, tiene que haber una representación, no una representación, no, una igual cantidad de mujeres, físicamente una igual cantidad de mujeres que hace parte del mecanismo de decisión. No es un caso que algunos de los países que han tenido la respuesta mejor con respecto al coronavirus y más oportuna, han sido países guiados por mujeres y esto pues ha llamado la atención que haya pasado esto. Luego, el segundo punto es el reconocimiento tanto del trabajo formal como informal y como del trabajo de cuidado por parte de las mujeres. Este tiene que ser un reconocimiento a 360 grados, no solamente por parte así, sí le reconocemos a las mujeres que hacen trabajo doméstico, no, sino que haya un reconocimiento económico, que haya un reconocimiento político y que haya un reconocimiento del hecho de que tiene un valor esto que se hace en las casas. Y lo que mencionaba antes, el tema de la corresponsabilidad, pues no puede ser sobre una carga solamente sobre un grupo determinado. Y entonces ese es el segundo punto. Y el tercero es que hay que valorar, estudiar y entender el impacto específico del COVID en las mujeres y en las niñas. Y a este respecto viene al caso la necesidad a veces no solamente de hablar de igualdad, sino de promover acciones positivas. Porque cuando hablamos de igualdad, pero tú arrancas de acá y yo arranco de más abajo, si yo no lleno este gap
yo quedaré siempre tras de ti. Entonces, las acciones positivas son esas acciones que específicamente permitirían a las mujeres de avanzar y llegar a un nivel de paridad eh, con los hombres. Estos 3 puntos que, bueno, aplicados al tema COVID, nos hacen reflexionar sobre un cambio de paradigma. No tenemos que abrir más espacio a las mujeres, en realidad. Tenemos que cambiar totalmente y no dejar entrar las mujeres de la puerta de atrás. Sí, dámosles más espacio, que vengan. No, tenemos que completamente derrumbar la puerta y asegurarnos que haya una visión del mundo que sea tanto femenina como lo ha estado masculina, o hasta más femenina que masculina. Es el momento de verdad de plantearnos de un cambio profundo en términos de la leadership socioeconómica y política. Y esto me lleva a la pregunta sobre la resiliencia como punto de vista individual o colectivo o de la sociedad. Pues sí, puede haber una resiliencia individual, pero la que determina cambios sociales es una resiliencia colectiva. Es decir, han sido los grupos de mujeres en el Congo que han planteado una manera de ver las cosas diferentes. Si tú accionas como individuo, puede ser que te salvas y logras mejorar tu entorno, pero es solamente a nivel colectivo, a nivel social, que podemos hablar de una resiliencia que lleva a un cambio, que es lo que estuve viendo con esos grupos, que no se había dado antes. Pero, y es esa la fuerza que tenemos que apoyar, esa la fuerza que tenemos que buscar y sostener en donde la encontremos. Con respecto a la toma de conciencia por parte de la población o no toma de conciencia, es diciente el hecho de que cuando hubo unos gobernantes que se tomaron en serio la cosa y actuaron de manera seria, la gente prestó atención. Cuando hay unos payasos que juegan con esto o lo ponen de forma muy ambigua o no toman las medidas que hay que tomar, la población a veces sigue, a veces no, afortunadamente, pero a veces sigue ese ensueño que bueno, si ellos no le consideran tan importante, de pronto no es tan grave. Y ahí, pues, y ahí hay un problema. Yo he visto que en los países que han tomado muy en serio la cosa desde el inicio, la población ha seguido, o de toda manera ha tenido una reacción un poco más contundente. Pero hubo, y no quiero citar ejemplos en este caso, pero creo que todo el mundo sabemos que hubo personas que a alto nivel pues han definitivamente menospreciado la gravedad del asunto y las consecuencias están a la vista. Eso es lo que quería comentarle. Pues ya le devuelvo la palabra. Gracias, doctora. Joan. Bueno, no son preguntas nada fáciles de contestar realmente, son muchas y complejas, pero bueno, vamos a intentar también hacer por mi parte algunas reflexiones. Primero, decías antes el tema de la sanidad pública, lo hemos dicho todos y todas, claro, pero no solo necesitamos sanidad pública, necesitamos más y mejor, otra sanidad pública, ¿no? Quería un poco decir este tema también, que sea una sanidad pública donde la salud pública es importante, la atención primaria y comunitaria es importante, la atención social y de cuidados sea importante. O sea, necesitamos todo eso. Eso significa mucha más inversión, mucha menos precarización, por supuesto, y otro tipo de modelo, ¿no? También ha salido el tema del desarrollo. Sí, necesitamos otra forma de consumir, pero necesitamos también otra forma de producir. No podemos seguir con el tipo de producción y sobre todo este tipo de producción masiva, donde durante los últimos 30, 40 años las mercancías van dando vueltas por el mundo en estos enormes barcos que van transportando cosas desde Filipinas a Japón y de Japón a no sé dónde. Es imposible. O sea, eso no va a poder mantenerse durante mucho tiempo, lo mismo que los vuelos transoceánicos de forma masiva y el turismo de fin de semana tomando un avión para ir de aquí hasta Alemania durante 2 días y volver y cosas así. Eso no va a poder ocurrir o
Si ocurre, va a ocurrir por parte de una pequeña élite que va a imponer la realidad a otras personas, ¿no? Por tanto, necesitamos otro tipo de metáfora que nos sea útil en relación a lo que es el desarrollo, y por eso la metáfora del vivir bien o una vida buena creo que nos ayuda bastante. Una vida, como también antes decía Luisa, una vida pues más feliz, más sana, más digna para todas las personas, ¿no? Y eso no consiste en absoluto en tener más cosas, en gastar más y etcétera, ¿no? Este tipo de situaciones. Bueno, paso a otro punto y tiene que ver con la observación que se ha hecho sobre el conocimiento, ¿no? El tema de la mirada integral, la mirada sistémica. A ver, yo lo he reiterado y lo he enfatizado porque me parece muy importante. Eso no quiere decir que no necesitemos ciencia o ciencias, entre comillas, normales. Pero necesitamos realmente, o como dice Boaventura de Sousa Santos, una ecología de saberes, una visión mucho más amplia, donde la ciencia o la ciencia fragmentada, reduccionista, funcione y nos sea útil, y muchas otras cosas. También el saber popular, ¿no? Y también una manera de saber integrar mucho mejor la realidad, para conocerla mejor, para ser mucho más humildes. Por eso otra pregunta que hacía referencia a la academia o a los números, a la epidemiología normal. A mí me encanta la epidemiología, yo me enamoré hace muchos años de la epidemiología, pero creer que la epidemiología es lo mismo que la salud pública es ridículo, es absurdo, no tiene nada que ver. O sea, claro que los números son muy poderosos, claro que los números nos ayudan a entender parcelas de la realidad, pero con números tú no puedes captar muchos elementos cualitativos, valorativos, que son esenciales en la vida humana y en general en la vida, ¿no? Y eso requiere otro tipo de conocimientos, otro tipo de técnicas, otro tipo de enfoques, y en ese sentido, pues otra vez, la humildad, ¿no? No puede uno, porque uno sabe de determinada especialidad, sea epidemiología, sociología, geografía o no sé qué, creerse que el mundo hay que mirarlo por el agujero de esa especialidad. Está bien, eso tiene su valor, no cabe ninguna duda, pero repito, para muchos problemas a los cuales nos hemos de enfrentar hoy día necesitamos una mirada mucho más integral e integrada, una mirada sistémica y, a ser posible, además, histórica. En ese sentido, la academia, las universidades tienen que hacer profundísimos cambios. Las tendencias no van por ahí, por cierto, porque la educación, como la sanidad, como otros campos, han sido mercantilizados, y las tendencias en las universidades no van. Sí, retóricamente se habla de transdisciplinariedad, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, pero eso no ocurre en la práctica, no hay recursos, no hay proyectos, no hay facilidades para este tipo de conocimientos, y no solamente por la parte que tiene que ver con la generación de conocimientos, sino por parte también de lo que implica para la reflexión de los y las estudiantes, ¿verdad? Bueno, entonces eso me parece otro punto pues interesante también para la reflexión. ¿Qué se puede hacer? Había toda una reflexión por ahí. Yo coincido completamente de que hay que feminizar la política, o sea, me parece esencial, me parece que hay que cambiar un montón de cosas que tienen que ver con los valores y con la forma de hacer política, que habitualmente tiene que ver con la forma de hacer política masculina. Habitualmente, no quiere decir que sea exclusiva, pero claramente hay una relación muy fuerte. Por tanto, esa expresión que muchas veces se usa de feminizar la política me parece muy útil. Claro, con esa expresión no solamente no avanzamos quizá lo suficiente, ¿no? Hay que hacer otras muchas cosas. Desde luego, hay que hacer cambios muy profundos en los seres humanos, individual y colectivamente. Hay que hacer cosas como, por ejemplo, decía un viejo filósofo, un viejo profesor mío, Manuel Sacristán, cuando decía que hay que hacer una auténtica conversión mental, una revolución mental en las personas, para intentar entender algunas de las cosas que estamos aquí reflexionando y comentando, ¿no? Que son, yo creo, importantes y profundas, ¿no? O sea, una persona que no, decía Sacristán, que no sea un opresor de la mujer, que no sea violento culturalmente, que no sea un destructor de la naturaleza, decía esto hace 40 años, pues es una persona que tiene que haber sufrido una conversión. Y él decía encima, para ser más provocador, una conversión cuasi religiosa, un sentido muy profundo del cambio, ¿no? Y esa es una de las cosas que hay que hacer. ¿Cómo se hace eso?
bueno, se hace con educación, pero no con la educación que se enseña en las universidades, que muchas veces reproduce los esquemas mentales del mundo en que vivimos, con otro tipo de cosas, bien sea en la educación, en la escuela primaria, en las casas, en el sentido común que se transmite en cualquier acto humano, bien sea en los medios de comunicación o en cualquier otra cosa. El sentido común de cómo son las cosas, eso es algo fundamental, ¿no? Y tiene que ver con la violencia, con otros temas que hemos tocado, ¿no? Bueno, otro punto clave, me parece, para el futuro, hay que experimentar, eso hay que darle valor, yo le doy valor, hay que experimentar otra forma de vivir. Mucha gente joven no está de acuerdo, bien sea de un formato pues, más anarquista o lo que sea, no está de acuerdo con el mundo en que vivimos y dicen, bueno, vamos a vivir de otra manera, vamos a experimentar nuevas formas de producir, de vivir, de consumir. Eso tiene valor porque nos prepara mentalmente para otro tipo de vida. Eso no quiere decir que eso vaya a cambiar el mundo necesariamente, las cosas son muy complejas, pero desde luego eso es algo que hay que hacer y que hay que promover en todos los ámbitos, en las relaciones humanas, en qué consumimos, en qué nos gusta, en el arte, en la cultura, en todo, ¿no? Otro elemento que políticamente yo lo he expresado en bastantes ocasiones y me parece esencial. La derecha o las derechas o los conservadores o los tradicionalistas o los, perdón, o los neofascistas tienen laboratorios para pensar estrategias, tienen eso que se llama los think tanks. Las izquierdas no tenemos apenas think tanks, no tenemos esos especialistas, expertos, personas con conocimientos, con tiempo para poder pensar análisis, tácticas, estrategias, conocimiento, cosas que nos permitan, en un mundo tan complejo en el que vivimos, pensar cuáles son las formas mejores de cambiar la realidad y también de hacer frente a la realidad que muchas veces se nos impone, porque obviamente todo esto o sea, no solamente es lo que hay que construir, es también hacer frente a formatos enormemente poderosos de propaganda, de publicidad, lo estamos viendo estos días con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, las fake news, todas estas cuestiones que están perfectamente, o en gran parte al menos, diseñadas y planificadas y que además con muchos recursos, ¿no? Y en ese sentido eso también me parece que merece mucha atención. Hay que construir más pronto o más tarde lo que algunos autores y autoras llaman pues, una internacional, llamémosle socialista, progresista, etcétera. Los fascistas tienen internacionales fascistas y están realmente tienen muchos recursos y tienen muchas personas inteligentes, bien pagadas para planificar acciones. No es casualidad que saliera un personaje tan nefasto como Bolsonaro o que otras muchas elecciones en el planeta hayan tenido resultados como los que han tenido. No quiere decir que esto sea mecánico y que hacer una campaña en las redes sociales necesariamente vaya a producir resultados, pero desde Obama, como mínimo, desde la primera elección de Obama, hemos aprendido muchas lecciones. Desde luego, un personaje como Trump ganó mucho o tuvo muchas oportunidades, aunque él no ganó por voto popular, por cierto, pero el sistema electoral le benefició porque él fue a buscar directamente los lugares donde podía conseguir los votos en los estados clave. Pues obviamente todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y no sé, podríamos seguir con una lista realmente muy larga, pero acabaré con otra cosa, con otro punto que me parece importante, porque lo hemos tocado, no con mucha profundidad, pero bueno, sí hemos tocado esta cuestión de la crisis ecosocial. Del mismo modo que la pandemia ha significado una revolución en nuestras cabezas, en nuestras vidas, y lo va a seguir siendo en estos próximos tiempos, por todo lo que significa en el campo sanitario, social, económico, cultural también, probablemente porque puedan venir otras pandemias, hay que hacer mucho, mucho caso a dos cosas. Uno, a cómo funciona el capitalismo, y eso es fundamental. Eso se debería enseñar en las escuelas, claro, pero es que esto es fundamental. El capitalismo funciona con un crecimiento sin fin, con una acumulación de capital permanente. Eso es imposible. Entonces, eso es literalmente imposible en un planeta finito como el que vivimos. Si no se entiende el capitalismo, no se entiende la salud. Yo les digo muchas veces a mis estudiantes, ¿no? No se entiende literalmente, porque obviamente no es decir el capitalismo y una frase, una palabra y ya está, ¿no? Hay que entender lo que hay detrás de esa palabra, los procesos económicos, culturales, publicitarios, militares, por supuesto, y muchas cosas más, ¿no? Pero hay que entenderlo, porque si no, no se entiende. Y eso con otro proceso que es clave, y también he hecho mención a ello antes,
y que es la crisis ecosocial. No, no es una crisis ecológica, es una crisis ecosocial, porque lo social y lo ecológico están íntimamente relacionados. Y ahí hay muchas caras y hay muchos estudios de enorme calidad que nos muestran los peligros que tenemos enfrente. Y uno de ellos, voy a citar uno que no se habla y que lo tenemos delante casi de nuestros ojos, y los especialistas, los buenos especialistas, sí lo citan, y es la crisis de energía y materiales. Estamos acercándonos a una crisis muy poderosa de energía y materiales. El capitalismo fosilista funciona con petróleo barato. Esto se va a acabar. No va a durar muchos años. Y las energías alternativas y el Green New Deal, ojalá que haya una transición ecológica potente y rápida, pero no dan para tanto. Con un capitalismo en crecimiento continuo, con una energía y una necesidad, una dependencia del petróleo tan potente como la que tenemos, no va a ser posible seguir manteniendo un crecimiento como el que se ha producido en estas últimas décadas. No puede ser. Y eso quiere decir muchas cosas, claro, no tengo tiempo para elaborar mucho, pero sí decir que hemos pasado el peak oil, el pico del petróleo, desde hace ya bastantes años. Cada vez va a quedar menos petróleo, y sin petróleo no hay economía, sin economía no hay todo lo demás, es así, y también la salud. Los materiales, muchos de ellos están pasando también sus picos máximos. Si eso es así, eso quiere decir que vamos a necesitar vivir de otra manera. Y cuanto antes aprendamos esta lección y cuanto antes entendamos que hemos de ir a sociedades mucho menos complejas, porque la complejidad, la resiliencia es una cosa que se da de golpe con la complejidad. Sociedades tan enormemente complejas no pueden ser sociedades muy estables. Son sociedades precisamente enormemente vulnerables. Y vamos a ir a sociedades mucho más simples, en las cuales vamos a tener que aprender, como digo, a vivir, producir, consumir y relacionarnos seguramente de otro modo. El riesgo es que esto no sea una salida democrática y una salida pues tranquila, adecuada, digna, como hemos comentado, sino que sea una salida de lo peor que puede venir, ¿no? Que puede venir por vías, como he dicho, neofascistas, militares, de cualquier tipo. Y eso está encima de la mesa, porque eso los grandes corporaciones, las élites y los estados mayores militares saben perfectamente de lo que estoy hablando. Lo saben porque lo han escrito. Lo que pasa es que esto no aparece en los medios de comunicación. Ojalá aparezca, pero no aparece en los medios de comunicación. Algún día va a aparecer, como ha aparecido hace un poco de tiempo, el cambio climático. Y entonces de repente diremos, caramba, el cambio climático, ¿cómo es que no me había enterado? Pues sí, estaba encima de la mesa. Pues esto que estoy hablando está encima de la mesa de los estados mayores y lo saben perfectamente, y creo que se están preparando para ello. Veremos cuál es el resultado, pero yo creo que todos y todas hemos de ir tomando conciencia e intentar prepararnos para un futuro que no va a ser desde luego nada fácil, pero que por supuesto hemos de afrontar con la máxima entereza y con las máximas energías y optimismos para poder, si es posible, alcanzar pues vidas mejores para todas y todos, ¿no? Y también para el planeta, claro. Muchas gracias a ambos por sus respuestas, por sus reflexiones. Dice Tomás Villasante, que es un sociólogo español precisamente, que cuando reflexionamos colectivamente somos hiperreflexivos, y creo que eso es lo que hemos tenido la oportunidad de vivir con lo que ustedes plantean, con las preguntas que las personas han hecho y también lo que han escrito en el chat. Así que les agradecemos profundamente su participación. Nos alegra ver que están bien en Italia y España, países que fueron también duramente golpeados por esta situación, y verles a ustedes bien nos provoca alegría. Lo mismo para saber de Aliana también, que en Colombia está bien y que está conectada, es muy alentador para nosotros. No puedo dejar de despedirme sin mencionar que, a propósito de lo que se ha discutido, que hoy en día en Chile falleció Ángela Geria, que es madre de Michelle Bachelet, que fue torturada en Villa Grimaldi en tiempos de la dictadura, salió al exilio y retornó a Chile a defender los derechos humanos, sobre todo de las mujeres. Así que como espacio político también académico no podemos dejar de mencionar su fallecimiento el día de hoy. En tanto hemos reivindicado el poder de las mujeres en esta conversación, y agradecer en ese sentido lo que ustedes han planteado,
declarando también que es inaceptable que hoy día 31 millones de mujeres sufran violencia doméstica, 31 millones de mujeres más que las que ya la sufrían. Así que agradecemos las invitaciones que nos han hecho a reflexionar y pensar también de manera conjunta una sociedad mejor. Así que les dejo el último minuto para que se puedan despedir, puedan saludar, y para que despidamos a la gente que nos acompañó en la tarde, noche para Joan, me imagino noche ya también en Italia, de Luisa. Así que, por favor, sus saludos de despedida para que vayamos cerrando esta conversación. Bueno, de mi parte, un abrazo virtual a todo el mundo, a todas las personas que participaron, a Joan, que ha sido un gusto escucharte, a Gonzalo por la moderación, a Angélica por haberme contactado por participar en este evento, y de verdad, de corazón espero venir pronto a Chile. Bueno, pues por mi parte también agradeceros mucho, un gran gusto haberte conocido, Luisa Teresa. Muchas gracias, Gonzalo, y a todo el equipo, a todas las personas que habéis preparado este evento y, por supuesto, a todas las personas que nos han acompañado. Veo por ahí a Jaime Neira y otras personas. También un abrazo para todas y todos, y también ojalá que nos podamos reencontrar, bien sea directamente, mejor que mejor, pero si no, virtualmente en otras ocasiones. Y muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, que sigan bien, vayan a descansar. Nos despedimos también de todos, todos quienes han sido parte de la conversación. Quedará disponible para su visita en la página de Facebook de la Facultad de Medicina del programa de vinculación con el medio. Así que nada más que despedirnos y que estén todos muy bien junto a sus familias y seres queridos. Buenas noches, buenas tardes, de acuerdo al horario que corresponda.